situación que te encuentres, no importa el estado en el que vengas, hoy hay esperanza para ti. Amén. Pastor, en el Antiguo Testamento, cuando el Cordero Pascual, cuando el Cordero del Sacrificio iba a ser derramado para perdonar los pecados, se ponía sobre el altar. Y en el momento que se iría el Cordero y empezaba a salir la sangre, el pecado se empezaba a cubrir. Aleluya. Ahora venimos al Nuevo Testamento y vemos a la persona de Cristo hecha una llaga. Vemos a la persona de Cristo que ha sido flagelada, colgado sobre un madero. Y cuando esa sangre empieza a correr por aquella cruz, ese Cordero abre la boca y lo único que expresa es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aleluya. El Padre en la cruz, el Hijo en la cruz intercedía por usted ante el Padre. Y dice Isaías: y padeció y sufrió, y como cordero al matadero fue llevado, y sufrió. Dice la palabra: y viendo el fruto de su aflicción, viendo las personas que habían de ser salvas, viendo las personas que se iban a librar de la muerte, dice, y viendo el fruto de su aflicción, quedó satisfecho. Amén. Quiero traerles una palabra rápidamente. ¿Cuántos me acompañan? 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 y dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo, hombre. ¿Saben? Para ser un buen mediador, pastor, era necesario ser una persona imparcial entre ambas partes. Así es. Cuando se iba a mediar entre una parte y otra por una discusión, por un problema, la persona que iba a mediar, pastor, debería de ser imparcial. No debería de ir ni con uno ni con otro, ni ser familiar de uno ni ser familiar del otro. Y ahora el Señor ponía esto en mi corazón y me hizo entender y comprender algo. Fue necesaria la encarnación de la segunda persona de la divinidad para participar tanto de la divinidad de Dios como de la humanidad del hombre. Una persona imparcial. Aleluya. Porque si llega a ser Dios, nos hubiera juzgado por muerte por nuestro pecado. Aleluya. Una persona imparcial, como Dios y como hombre, un mediador. Gloria a Jesús. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Gloria a Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, también participó de lo mismo. Se hizo carne para comprenderle a usted y a mí. Este me encanta, pastor. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. ¿Saben algo? La posición de Cristo en el cielo era de Rey soberano. Aleluya. Cristo en su omnisciencia conocía, sabía y comprendía todo lo que existía. Vamos despacio. Pastor, pero Cristo no sabía lo que era tener hambre porque era Dios. Gloria a Dios. Cristo no sabía lo que era tener sed porque era Dios. Cristo, como soberano Rey, no sabía lo que era la obediencia hasta que se encarna, porque era un Dios soberano, y a un Dios soberano no hay quien le haga obedecer. Santo es el Señor. Y ahora dice, cuando participó de Cristo, Manu dice, aprendió obediencia. Amén. Gloria a Dios. Pero la obediencia de Cristo, pastor, no era una obediencia cualquiera. Nos enseña la palabra que era una obediencia movida en amor. Amén. Gloria a Jesús. Él no tenía ningún derecho, él no tenía ninguna necesidad de darse en la cruz por usted ni por mí. Así es. Nosotros deberíamos de ser condenados a muerte por la palabra. Pero por amor,
Aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y se dio un sacrificio. Amén, gloria. Dice la palabra, y semejante, porque hay algo, Cristo participó de la naturaleza humana igual que nosotros, pero hay algo que Cristo no tuvo. Pecado. Así es. Gloria a Dios, Amén. aleluya. ¿A cuántos de aquí el sacrificio de Cristo les ha hecho libres? Amén. ¿A cuántos de aquí el sacrificio de Dios los ha sacado de la muerte espiritual? Dice, y trasladado de las tinieblas a la luz de Cristo. Queda anulado todo decreto de muerte contra usted. Hay vida en abundancia. Amén. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad. Amén. Así es. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Si soy libre, ¿cómo puedo ser siervo? Si soy libre, ¿cómo puedo estar en servidumbre? Señor, si tú me has hecho libre, ¿por qué Pablo dice siervo? Y aquí el Espíritu Santo me paraba y encontraba 3 palabras para siervo. El siervo pastor que era forzado a obedecer porque lo habían vendido como a José. Santo es el Señor. Un siervo que debería de servir porque no tenía con qué pagar y debería de servir. Aleluya. Y este me encanta. Había un siervo que era siervo por amor. Así es. Gloria a Dios. Había un siervo que su dueño le decía, eres libre, puedes irte. Tu deuda ha sido saldada, puedes volver a tu casa, puedes volver con tu familia. Pero aquel esclavo decía, no, 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 yo quiero servir, una obediencia por amor. Y ahora el señor pastor me paraba aquí y me decía, Adrián, ¿tú qué clase de siervo eres? Sí, Señor. Muy bien. Aquel siervo que por las circunstancias te obligan y vienes obligado por lo que te mueve. Gloria a Dios. Con todo respeto, pastor, si me equivoco me puede corregir. Hay personas que le mueven las circunstancias y hay una semana que está aquí por necesidad, pero la otra semana todo le va bien y no se acuerda de Dios. Aleluya. Con todo respeto, eres un siervo forzado por la circunstancia. Así es. Santo es el Señor. No puedes obedecer la ley, no puedes obedecer el decreto de Dios por fuerza. Aleluya. Hay otro siervo. Estos deberíamos de ser nosotros. Los siervos que sirven porque no tenemos con qué pagar el sacrificio de Cristo. Amén. Gloria. Y ahí nos encontramos a los religiosos. Y cuando Cristo aparece en la escena, pastor, nos encontramos a los sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas. Aquellos religiosos oraban todos los días, ayunaban 3 veces por semana. Pero llega el Señor y le dice, sois una generación de víboras. Santo es el Señor. Llega el Señor y le dice, sois una generación de víboras. ¿Por qué? Porque cuidáis lo que hay fuera, lo exterior. El adulterio, el robar, el asesinar. Pero os olvidáis de lo que hay dentro, que en vuestro corazón hay amargura, enojo, ira. No miréis tanto lo de fuera y comenzar a ver lo de dentro. Amén. Santo es el Señor. Sois siervos a la fuerza. Sois siervos porque os queréis salvar vosotros mismos con vuestras actitudes. Dice, aman el orar. Qué bueno es orar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Dice, aman el orar en las plazas para ser vistos. Gloria a Jesús. Ya tiene su recompensa, dice el Señor. Santo es el Señor. Pero hay un esclavo, como vemos en la persona de Jesucristo, que obedeció por amor. Aleluya. Hay aquellos siervos como Pablo, pastor, que dice, soy siervo. Pero no un siervo forzado, ni un siervo que obedece. Un siervo diferente. Un siervo que obedece a Dios por amor. Amén. Aleluya. Aquí hay siervos que sirven por amor. Amén. Esto está lleno de esclavos que sirven por amor a Dios. Ahora bien, recorremos, pastor, toda la Biblia y habla
de Abraham como siervo. Habla de David como siervo. Habla de Noé como siervo. Habla de todos y cada uno de los siervos del Antiguo Testamento y dice, sois siervos. Santo es el Señor. Siervos de amor. Amén. Y el Señor me hacía comprender algo, pastor, y me decía, obedece conforme al sentido que te da la gracia. Al principio no entendía y el Señor me hizo comprender algo. ¿Cuántas veces equivocadamente decimos, obedezco a Dios porque si transgredo una norma me voy al infierno? Obedezco porque si viene el arrebatamiento y no estoy a cuentas me quedo aquí. Es que como el Señor debo de obedecer porque me voy al infierno, que obedece, no transgredas ninguna ley porque vas al infierno. Y el Señor me decía, Adrián, qué equivocado que estás. La obediencia debe de ser una obediencia porque amas a Dios, no por miedo, sino por amor. Abraham, Jacob, Job, Noé, dice, siervos de Dios. Pastor, ¿tenían dificultades? Siervos de Dios. ¿Pasaban malas situaciones? Siervos de Dios. Escuchen, fallaban a Dios. Y dice la palabra, siervos de Dios. Por eso dice la palabra, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, puro y sin mancha. Él comprende lo que es la carne. Él sabe en su persona lo que es tener sed, lo que es tener hambre, lo que es sufrir una tentación. El Señor lo sabe. Aleluya. Ese es nuestro mediador. Pero el Señor nos deja la palabra y nos dice, la obediencia no debe de ser por miedo, la obediencia no debe de ser impuesta, la obediencia a la palabra debe de ser por amor. Amén. Gloria a Jesús. Porque la obediencia que viene por el temor se quebranta. Porque la obediencia, pastor, que viene por miedo, por temores, por lo que nos rodea, se quebranta y fallas a Dios. Pero la obediencia que viene por el amor es terrible. Amén. Es tanto que este hombre que dice, Pablo, siervo de Jesucristo, siervo, este esclavo, que lo hacía con amor, que iba a ser decapitado, y escribe a la iglesia de Roma y dice, hermanos de Roma, ancianos, a los pastores, a los obispos, decidme, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿El hambre? ¿La persecución? ¿La muerte? ¿La vida? Porque somos siervos, pero siervos de amor. Ahí encontramos a Job, pastor. Dice la palabra que tenía todo y le fue arrebatado. Los bienes, los hijos, escuchen, póngase en la situación. La muerte de 10 hijos, la pérdida de todo lo que tenía, se ve en la ruina, una enfermedad que corrompe su cuerpo y encima viene su mujer que no se la llevó el Señor y se la dejó. Se la dejó feliz para que la apretara un poco. Y le dice, mejor que maldigas a tu Dios y te mueras. Jodilla, Señor, te la podías haber llevado también. Dice, mejor maldice a tu Dios y muérete, porque lo tenías todo, tenías tus hijos, lo tenías todo, y ahora no tienes nada y te encuentras en una situación frágil. Y es entonces cuando le tiene que decir a Job, no comprendes el Evangelio. No comprendes el Evangelio porque yo no sirvo a Dios por lo que me da. Yo no sirvo a Dios por las cosas que tengo. Yo lo sirvo por amor. Y dice, Jehová Dios me guió, Jehová Dios me guió, sea su nombre bendito. ¿Cuántos esclavos de amor hay en esta casa? Hablando el Señor, el propio Dios a los fariseos, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Estaba diciendo el Señor, tanto sacrificio, tantas buenas obras,
y estáis sucios. Santo es el No quiero tanto sacrificio, quiero obediencia, pero obediencia por amor. Amén. No quiero tanto religión, quiero obediencia, obediencia por amor. Para dejarles en esta tarde la palabra, que lo que te mueva a honrar, a buscar y a obedecer a Dios sea el amor. No por decir, me voy a condenar, me voy al infierno, si hay un arrebatamiento. Es bueno que se tenga temor, pero el verdadero fundamento es la obediencia, porque se ama. Dice Juan capítulo 14, versículo 15, hablando Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia por amor. Esclavos de amor. Amén. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo, iglesia, y la paz del Señor con ustedes. Amén a la palabra de Dios. Amén a la palabra de Dios. Amén. Por amor. La palabra de Dios dice que el amor todo lo puede, Amén. todo lo sufre y todo lo soporta. Amén. Amén. Y qué bueno que hoy el consejo que nuestro hermano Adrián trajo para compartir con nosotros es que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Amén. Y puesto que se hizo hombre, cuando tú lloras, Él te entiende mejor que nadie, porque Él también lloró, porque vino como hombre. Cuando a ti te golpean, cuando a ti te dañan, Él te entiende mejor que nadie, porque a Él también lo golpearon. Santo es el Señor. Cuando a ti te levantan falsos testimonios, Él te entiende mejor que nadie, porque contra Él levantaron falsos testimonios. Aleluya. Él se hizo hombre para salvarnos y redimirnos, pero Él, amén, sufrió, padeció como cualquier otro hombre. Le pegaron, le escupieron, le persiguieron, levantaron falsos testimonios. Es más, dice la palabra que Jesús llegó hasta llorar también, hermanos. Por eso es que Él nos entiende mejor que nadie. Pero ¿sabe lo que Él quiere sacar de nosotros? Como bien decía en algunas partes de la palabra, es que cuando hagamos algo para Dios, no lo hagamos por conveniencia, no lo hagamos por obligación, no lo hagamos porque nos conviene, sino que lo hagamos por amor, porque lo amamos, y es un amor que le corresponde a lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Cuando entiendes que Jesús por amor se entregó en la cruz, tú lo haces por amor y te entregas a Él por amor. Y todo lo que haces ya lo haces por amor, porque lo amas, Amén. porque le has entregado tu vida, y por cuanto le amas, tratas de no hacer aquello que sabes que a Él le ofende, porque lo amas. ¿Verdad que sí? En el amor de una pareja, en el amor de una pareja, de un matrimonio, trata de que haya respeto, trata de que el uno al otro no haga algo que le pueda ofender. ¿Por qué? Porque hay amor. ¿Están escuchando aquí? Cuando hay un verdadero amor, verdaderamente nos cuidamos. Y hoy la palabra para terminar es que lo que hagas para Dios lo hagas con amor. No te sientas obligado, porque hay un texto de la palabra de Dios que dice: hay de aquellos que hacen la obra de Dios indolentemente. Tienes que hacer lo que hagas porque amas a Dios. Ya no porque te lo diga el pastor, ya no porque sea en una administración de la iglesia, sino porque verdaderamente tú le has entregado el corazón a Cristo. Y todo lo que haces lo haces porque le amas a Él. Y el amor a Cristo está por encima del pastor y por encima de la iglesia. ¿Estás entendiendo? Es tu amor a Cristo, amén, porque Él lo dio todo por amor a ti. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un fuerte aplauso de alabanza al Señor.